noción de equidad de género, porque a veces se piensa que es solamente esta parte de equidad de género, ¿no? Y dentro del área laboral no es solamente esta equidad en cuanto al género, que es un tema desde hace muchos años que se viene trabajando en eso, y sino más bien sino otras como lo que habíamos hablado de esto, de la discapacidad y cómo estamos siendo realmente inclusivos en todo este proceso de la discapacidad, que es también el tema de justicia en el trato desde esa discapacidad, de tomar o de poner puestos adecuados de acuerdo al tipo de discapacidad que tiene, hacer estas acomodaciones, de estos adaptaciones, digamos, en cuanto a inclusive al mobiliario, en cuanto a la comunicación, en cuanto a las áreas físicas, ¿no? que necesitan para hacer este proceso de adaptación y de justicia en el trato. Habíamos hablado también de la nacionalidad, ¿no? de la inclusión a personas de diferente nacionalidad en el sentido del respeto a sus costumbres, a su forma de respuesta en su trabajo, a esa inclusión de esa manera también. También les decía de esto de la orientación sexual, que también es importante reconocer que en la actualidad somos respetuosos de esa inclusión dentro de esas características específicas que está inclusive tomada en cuenta dentro del ámbito inclusive legal, porque legalmente cómo hago este proceso de inclusión en donde qué derechos tiene, qué derechos no tiene, que está avalado por la ley. Bien. Entonces, esto también habíamos hablado de la inclusión desde las etnias, ¿no? Que les decía en qué medida se está cumpliendo y en qué medida es el respeto a eso por derecho, no por obligación, ni por un tema de legal, sino por la inclusión de tal manera que sea con todas estas características que les decía, ¿no? De equidad, de respeto en cuanto a la parte de equidad en la distribución de trabajo, en la parte salarial y en el trato justo, ¿no? En la justicia en el trato. Entonces, todas estas cosas son cosas que nos involucran, porque finalmente son cosas que si no lo trabajamos desde el talento humano, ¿quién lo puede hacer? Entonces, yo les decía, inclusive se puede hacer un programa de desarrollo organizacional en donde haya este tema de inclusión, cómo incluirnos, cómo respetar. Y eso, obviamente, como consecuencia va a mejorar el clima laboral y va a mejorar esta parte de productividad también y que la gente se sienta bien dentro de los espacios laborales, que es importante. Sobre esto también hay leyes, hay estudios que desde la psicología que hablan de la equidad y de las necesidades que tienen los seres humanos desde esta parte. Vamos a comenzar ahora, vamos a hacer un par de exposiciones también de las personas de los grupos que no lo han hecho, pero vamos a hablar, vamos a ver un pequeño corto, siempre les también un pequeño corto, de lo que es las teorías. Hay una teoría de la equidad planteada por, espérenme un ratito, por Adams Stay. Les voy a contar, ¿ya? Es cortito y es dentro de las teorías de la motivación y ese es un estudio sobre la equidad. A Cursos Facilitos Oficial, el tema de hoy es la teoría de Adams o teoría de equidad. Esta teoría básicamente trata de la percepción de desequilibrio entre las recompensas y el esfuerzo. A partir de ahora, recompensa será como nuestro input y el esfuerzo será el output.
Esta fórmula en realidad no requiere que lo dividas, sino vamos a comparar. El input será lo que da la empresa, el salario, las vacaciones, los bonos, el prestigio que te brinda la empresa, y el output será lo que hace el empleado para estar en esa empresa, el compromiso del empleado para pertenecer a la empresa, los estudios que haya tenido el empleado para pertenecer a esa empresa. La relación se da input sobre output. Esta teoría nos enseña, nos dice que debemos hallar la relación que existe entre lo que se da, que es la recompensa, y el esfuerzo de los empleados. Por eso tenemos input A, output A, igual a input B sobre output B. Para que lo entendamos mejor, veamos un ejemplo. Imaginemos que un empleado B tenga un salario mayor que un empleado A, pero ambos le dedican el mismo esfuerzo. Esto no sería justo, porque si ambos ponen el mismo esfuerzo, ambos deberían de tener el mismo sueldo, pero en este ejemplo no se ve eso. Entonces aquí se percibe un desequilibrio. Entonces aquí de repente la empresa le puede decir al trabajador A, el trabajador B gana más, pero él no escoge sus vacaciones. El trabajador B viene los sábados, tú no vienes los sábados. Entonces de esa manera se rescata, ¿no? Llega al equilibrio esa ecuación. Veamos otro ejemplo. ¿Qué pasa si dos trabajadores A y B ganan lo mismo, tienen el mismo salario, pero el trabajador A tiene más experiencia y digamos que el trabajador B recién está empezando a trabajar, no tiene experiencia? Entonces tampoco sería justo que el sueldo sea el mismo, porque el trabajador A ya tiene una experiencia. Espero que se haya comprendido la teoría de equidad. Si te sirvió esta información, no olvides darle like, comentar, compartir y Es una teoría sencilla en donde plantea esta parte de equilibrio. De todos modos, hay esta parte en donde de alguna manera tratemos como talento humano de buscar ese equilibrio en cuanto a la justicia. Específicamente aquí hablamos del salario, también como les decía en el trato. En algunas empresas se ha planteado el hecho de que hay inclusive cierto software en donde ustedes ponen toda la información de personal, de la experiencia que tienen, de sus, de sus titulaciones, de algo específico que pide la empresa, algunas especialidades, digamos, y en base a eso se pone el salario, pero realmente son muy pocas, ¿no? Y esto del salario sí es algo que puede traer dificultades en el momento de el manejo del clima laboral. Hace poco tiempo eh, tenía una compañera con un muy buen perfil, con algún tiempo ya de unos 2 o 3 años de trabajo de nosotros, y tenía una educación muy buena a nivel internacional y todo. Viene otra persona sin tener experiencia, sin la titulación que tiene ella, y ganaba mucho más. Por coincidencias de la vida, se entera porque dejó por ahí botado su rol de pagos. Se armó un lío en el trabajo, fue, le reclamó a la coordinadora, fue y reclamó a la dirección, fue, reclamó, dijo que realmente esa es una injusticia. Tiempo, y al poco tiempo eh, renunció de su trabajo, ¿no? Porque fue a ella sí le provocó una molestia muy fuerte, porque además sentía que había dado todo su esfuerzo, su trabajo para poder tener un equilibrio en cuanto a eso.
Entonces sí es un tema que sí lo debemos tomar en cuenta en todo esto, ¿no? Y tratar de que haya esa parte de manejo desde lo legal y de tener tablas clarísimas en cuanto a la equidad de salario. Que los colaboradores cumplen con las mismas funciones y tienen la misma cantidad de trabajo, cobren el mismo sueldo sin importar su género, su etnia, su edad, orientación sexual o cualquier otra característica individual, ¿no? Ahora, obviamente ahí va a cambiar en cuanto a esto que habíamos dicho, ¿no? No solamente ahí juegan otras diferenciaciones que también es justo y que uno lo acepta dentro de eso, ¿no? En la actualidad ya no hay este pago de horas extras también, no sé si todavía en algunas empresas privadas todavía existe esto, pero también la equidad significa que mayor trabajo se tenga mayor ganancia, ¿no? Por eso si un colaborador trabaja más que otro por el pedido de la empresa, la equidad indica que debe cobrar un porcentaje extra o debe obtener algún otro tipo de beneficio, porque eso sí es algo que ayuda, ¿no? Por ejemplo, nosotros a veces no hay esta parte de salario, pero sí puede tomar, por ejemplo, un día de vacación, aparte del día de que tiene un año, 2 días al año de un día personal que uno puede pedir. Entonces, sí hay ciertas recompensas sobre el tema de esto del trabajo cuando no hay una especificidad en cuanto al reconocimiento por todas estas cosas que les digo, ¿no? Pero el trabajo extra sí es recompensado, no económicamente, sino de otra manera. Entonces, esto es en cuanto al trabajo en la equidad, en todo lo que les decía, y equidad en el trato, que es otro de los temas que yo les había planteado. Ahora, existe un plan de igualdad también, de igualdad de oportunidades que les decía, y es esta parte de integrar lo que hace la perspectiva de género también, que está esto dentro de las empresas, y que es importante que lo trabajemos también. Voy a compartir la pantalla para que veamos una parte de esto que les acabo de decir. Entonces, el que nosotros podamos tener un plan de igualdad de oportunidades donde integrar la perspectiva de género dentro de la empresa, ¿no? Especialmente en los departamentos de talento, que es importante, ¿no? En cuanto al equilibrio también de género. Y esto ayuda muchísimo, no sé, les voy a un poco ahí a compartir. Yo creo que la equidad de género, así como hablamos de la importancia en el equipo del tener más o menos la misma cantidad de hombres y mujeres en una empresa, ayuda muchísimo al clima laboral. Porque la diferencia en las características de hombre y mujer hacen que ese equilibrio ayude mucho a tener una mejor relación. Esto puede ser una perspectiva mía, pero realmente yo he visto en donde hay ese equilibrio es mucho más manejable. En lugares en donde hay más mujeres que hombres, entra un poquito más a veces las situaciones de conflicto, ¿no? Las mujeres a veces, no digo porque hay un estigma contra las mujeres, sino porque somos diferentes y somos súper emocionales. Las mujeres somos bastante emocionales y no logramos a veces resolver los conflictos de manera objetiva, sino muy emocional. Yo trabajo en un lugar en donde hay más mujeres que hombres y realmente somos súper subjetivas y a veces también tomamos decisiones emocionales, ¿no? A veces me cae más alguien, como que le apoyo más, y si no me cae tan bien, algún problema, por más que quieras salir de eso, caes en esa subjetividad en el trato por cuestiones más bien de conflicto o emocionales, y nos dejamos llevar más por eso, más que una respuesta profesional. Entonces, el equilibrio que dan los hombres es muy bueno en el sentido de que los hombres son un poco más objetivos, menos sensibles, a veces se pelean, pero resuelven las situaciones un poco más
más rápidas, o los hombres a veces se enojan, se dicen discuten un poco y luego suelen regresar a ser amigos y se acaba el conflicto, ¿no? Pero cuando hay más esta parte de equilibrio, de desequilibrio en cuanto a mujeres y hombres, es un poquito más complicado. Entonces, sí es importante que podamos tomar en cuenta eso, ¿no? Y dejándonos un poco de esta percepción que puede ser subjetiva. Para mí no es una subjetividad, sino más bien una realidad desde estas diferencias de hombre y mujer. Ahora, cuando tenemos esto de personas donde hay más mujeres y donde hay menos hombres, o al revés, creo que la diferencia en el trato también tiene que ser así, ¿no? O sea, si estamos en un espacio en donde hay más mujeres, creo que debemos ser mucho más empáticos, más sensibles, más a entrar a la vida personal, más a entrar a su vida emocional, y desde eso puedes encontrar un mejor vínculo, ¿no? Cuando hay más de hombres, no sé, hay una relación mucho más de objetividad y menos sensibilidad. No digo que los hombres no sean sensibles, yo creo que sí, cada vez más, pero creo que es importante el poder diferenciar esa característica de género. Entonces, eso en talento humano sí lo tenemos que manejar desde esa perspectiva, ¿no? Es cada vez importante en cuanto a este plan de igualdad y oportunidades, reducir la brecha salarial hasta conseguir la igualdad salarial entre hombres y mujeres. Yo creo que cada vez estamos mucho más equilibrados dentro de esa brecha salarial. Inclusive algunos de ustedes me comentaban la semana pasada que inclusive hay mujeres ahora que ganan mucho más que los hombres, pero no creo por el hecho de ser mujeres, sino por el hecho de tener una mejor formación, y hemos comprobado que las mujeres pueden tener un fuerte liderazgo también en el sentido de manejo en cuanto a las relaciones, justamente esto, ¿no? De empatía, de sentimientos. Entonces, yo creo que cada vez estamos en una línea mucho más de igualdad. Yo también creo que ahora sí hay más, desde mi perspectiva, capaz que estoy equivocada, pero podríamos averiguar en cuanto al desempleo, que el desempleo está más en mujeres o en hombres. Ahora, es difícil también porque somos la población más grande de mujeres que de hombres, pero en relación de estadística, yo no sé, creo que ha disminuido cada vez la cantidad de mujeres que están en desempleo. Entonces, eso también deberíamos tenerlo como claro. Cada vez tratar de que haya esa igualdad entre hombres y mujeres, y también el crecimiento, ¿no? Creo que en eso estamos menos, o sea, no menos, sino que todavía no estamos en esa línea donde las mujeres también pueden acceder en la misma línea que los hombres a liderazgos, ¿no? Dependiendo también de las áreas de producción o de trabajo, las mujeres sí pueden acceder más fácilmente. Por ejemplo, no sé, en el sector educativo creo que ahora hay muchas mujeres que lideran. De hecho, ahora tenemos hemos tenido ministras de educación en donde ya hay un proceso de liderazgo, en donde es como que está más hecho para mujeres. En cambio, en otros, por ejemplo, no sé, de finanzas, hablando del Estado, ¿no? Es mucho más difícil tener de mujeres, pero en todo caso creo que se está trabajando mucho en este sentido de equilibrio en esta parte. Lo que les decía, ¿no? Lograr la igualdad en el acceso a puestos de responsabilidad y de alta dirección, que hay que buscar siempre este equilibrio, pero ya no solamente el equilibrio, como les decía, con mujeres, ¿no? Sino personas inclusive con un tipo de discapacidad, en cuanto a la etnia, en cuanto a todo esto que ya estamos en esa línea. Ojalá que lleguemos a valorar al ser humano desde sus capacidades y no desde esto, ¿no? Desde su discapacidad, su color, su identidad sexual inclusive. Entonces, yo creo que cada vez estamos en esa misma línea de poder entender que el ser humano se maneja desde otro valor. Promover la facilidad de la conciliación de vida laboral, familiar y personal. Esto les pido nuevamente, o sea, ahí creo que es un tema de trabajo de ustedes súper importante. Talento humano está en la relación de buscar esta justicia de equilibrio entre lo laboral, entre lo personal, entre lo familiar.
creo que las políticas y la parte legal ha ido cada vez favoreciendo, ¿no?, este tema. Por ejemplo, ahora dentro de las empresas para las mujeres hay un lugar, hay un lactario, ¿no?, donde la mujer que tiene un bebé puede ir ahí a tener esta posibilidad de manejar un espacio para ellas. Creo que cada vez este equilibrio de familia y lo personal también va siendo mejor, al menos creo, desde mi perspectiva. Nosotros teníamos hace tiempos, y creo, me parece que les comentaba, personas que tenían problemas, que tuvieron problemas emocionales en este tiempo de pandemia, y la institución a las personas que ya tenían un diagnóstico de problemas de ansiedad, de depresión, les dio un tiempo para que puedan asistir a sus terapias cuando no podían encontrarlo por la tarde, ¿no? Entonces tenían una hora en la mañana para llegar más tarde con el objetivo de que atiendan su vida de equilibrio emocional y personal. Ustedes saben que ahora también hay estos temas de prevención, ¿no?, de prevención en cuanto a las adicciones, en cuanto al acoso, en cuanto a inclusive de educación sexual, porque es un derecho que nosotros tenemos de respeto a este tipo de formación que nosotros tenemos que ser respetados desde esa manera, ¿no? Mauricio. Sí, profe. Creo que es desde la idiosincrasia ecuatoriana, latinoamericana. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua dice que cuando uno entra a un lugar, tiene que expresarse en el plural dependiendo si hay más mujeres o más hombres. Pero si usted se da cuenta, las chicas aquí en el curso son más. Pero jamás ninguna de ellas ha entrado diciendo, chicas, buenas tardes. Yo sí lo he hecho. Pues claro, los compas me quedan viendo así y es así. Son más chicas y tengo que decir, chicas, buenas tardes. Entonces es como que mis compañeros, oye, aguanta, ¿cuáles chicas? Pero cuando decimos chicos, las chicas no se ofenden. Sí, nada, no se ofenden. Exactamente, entonces es algo que las mismas chicas, las mismas mujeres han implantado. Entonces, con respecto a eso de la parte laboral, no estoy seguro, pero ahora, en la actualidad, hay más jueces mujeres que hombres. Y lo digo Es porque... que las mujeres es más difícil el soborno, creo yo. Profe, pero cuando es un caso de género, se ciegan, lo que usted decía hace un rato, se ciegan a las pruebas y hacen espíritu de cuerpo, ¿no? Y acusan y barbaridades. O sea, es muy complicado, profe. Conozco casos de juezas que pagaron el examen psicológico. Eran mujeres maltratadas por sus maridos y eran juezas de la niñez y adolescencia. Entonces, ¿cómo una persona que tiene ese conflicto adentro suyo puede ser un profesional bueno? Jamás. Ninguno de sus dictámenes va a ser objetivo. Y yo lo decía por experiencia personal. O sea, en mi caso, yo sí he tenido mujeres sobre mí. O sea, que han estado en un rango arriba de mío y yo he estado así. Y claro, no ha habido el ascenso adecuado, independientemente del título y de la experiencia que uno tenga. Pero ya cuando converso con mis amigos dicen que yo soy un caso particular, que lo que me ha pasado a mí es particular. Entonces, no lo ¿Por creo. qué No creo será? que Habría sea, que pensarlo, Mauricio. sí, no creo que sea particular, creo, porque he hablado con varias gente y muchos me dicen, sí, en mi oficina es igual, en mi casa es igual. Pero claro, esto se da más en la parte pública. O sea, he visto más mujeres en la parte pública y ser exitosas y tienen todo el derecho. En la parte privada más bien he visto un poco menos, pero en las grandes empresas hay full mujeres, profe. Y lo que le pasó al gerente de Petroecuador, pues, la semana anterior, o sea, le sacaron, ¿por qué? Porque ha sabido hacerle caso a la esposa, o sea, son cosas. Bueno, ese ya Claro, es otro tema, ya. El por matriarcado supuesto, existe, Mauricio. Y creo que el justo a Dávora. matriarcado es un Entonces, tema. yo digo, o sea,
sin ofender, yo al menos yo creo que sí, las mujeres son agredidas, son transgredidas, pero creo que ahora es una onda general, es algo que se volvió así, o sea, tanto el uno como el otro, y es una brecha que ya no se puede hacer. Por eso en el discurso feminista se cae cuando es, cuando es represivo, cuando es autoritario. Por ejemplo, o sea, ¿cuántos hombres han muerto en la guerra? ¿Y cuántas mujeres han muerto en la guerra? Entonces, es algo de ponernos de acuerdo y no discutir. O sea, es una nota de ponernos de acuerdo. Yo creo mucho en la capacidad de mis compañeras. Yo he aprendido muchísimo de ellas aquí y de algunos compañeros también, pero he aprendido más de ellas porque son un montón. Son más que nosotros. Entonces, yo les escucho y yo anoto. O sea, yo les estoy oyendo hablar y anoto porque aprendo de ellas. Y es chévere porque aquí yo veo mucha gente, muchas mujeres que son líderes. O sea, yo veo un montón de mujeres aquí en esta aula. Ya estamos en tercer semestre, les conozco ya casi 2 años. Y yo veo un potencial gigantesco aquí. Hay otra gente que todavía está así como agachada, pero tiene un potencial impresionante. Simplemente de abrir el cascarón, porque viven en una burbuja, abrirles la burbuja, romperles con una aguja esa burbuja. Y aquí salen unas lideresas impresionantes, profe. Yo estoy agradecido por estar en este curso porque he aprendido muchísimo y he aprendido más de las chicas, con todo el respeto, compañeros de ustedes, pero sí he aprendido más de las chicas. Las chicas me han enseñado, chuta, y a veces me ha dolido también, pero ahí voy. A ver, sí, o sea, hay que ver muchas diferencias en cuanto a hombres y mujeres, ¿no? A más de eso, rasgos de personalidad que son fundamentales. Creo que cada vez debemos dar mucho valor a este crecimiento personal independientemente de ser hombre o mujer, ¿no? Cada vez deberíamos pensar como seres humanos siempre en proceso de crecimiento y de formación. Cuando nos demos cuenta que nuestras individualidades suman a un colectivo y que ese colectivo marca la diferencia de una sociedad a otra, es lo que debemos pensar, ¿no? El crecimiento, el otro día leía, no me acuerdo bien cómo era, pero algo así que tú llegas a ser más maduro, estás en tu proceso de madurez o has llegado a la madurez cuando celebras el éxito del otro, cuando ves que el otro está bien y que tú te sientes seguro de lo que tú estás haciendo, de lo que tú eres como ser humano, ¿no? Y cada vez vamos teniendo lo que hemos venido conversando, ¿no? Ese valorar el trabajo en equipo y menos esta parte de individualidad frente a todo, ¿no? Frente a mi individualidad, frente a un crecimiento laboral, mi individualidad frente a mi vida de familia, yo quiero ser la más chévere, la más perfecta, la más dice qué, cuando yo puedo desde lo que yo soy aportar a un crecimiento de equipo, un crecimiento de empresa, un crecimiento de familia, un crecimiento de pareja, etc. Entonces, cuando vayamos entendiendo que el crecimiento es una cuestión individual y que no podemos echar la culpa inclusive a nuestro pasado de las cosas que somos ni de las que tenemos, sino a nuestro presente. Hay muchas enseñanzas sobre esto, ¿no? Muchos filósofos que han hablado de esto del ser humano, pero yo estoy convencida de que el ser humano puede crecer independientemente de lo que haya tenido en su vida, porque todos hemos tenido momentos súper fuertes, traumáticos, dolorosos, de muchas equivocaciones, de muchas situaciones de tristeza o de violencia, inclusive el otro día que conversamos entre nosotros, como cada uno de nosotros tenemos una historia, pero que esa historia te marca para entender que yo desde esto que soy ahora puedo crecer, ¿cierto? No me puedo permitir no crecer. Entonces, ese entendimiento desde lo individual, independientemente de ser hombre o mujer, creo que es importante defender sus derechos. Yo ya no doy porque, bueno, yo daba clases en la San Francisco y la posición de la San Francisco es educar
agentes para ser líderes, ¿no? Y con una seguridad y un convencimiento de que usted es, de que usted puede ser y de que usted en el presente puede hacer lo que usted quiera. Entonces, esa convicción de que eres capaz de que tienes la fortaleza para sacar un negocio, no te preparan para ser esclavo, no esclavo, pero para ser dependiente de, sino para tener la libertad de escoger de qué ser y cómo hacerlo y tener la seguridad que tienes la capacidad, pero también la formación para hacerlo. Entonces, eso chicos, yo te repito muchas veces, pero yo estoy convencida que la decisión de uno para querer ser lo que uno quiere ser, le ayuda mucho a enfrentar la vida, ¿no? Y es como eso que se va metiendo en la cabecita, ¿no? Que todo lo que yo quiero y se va convirtiendo. A veces decía, yo tengo un montón de equivocaciones en la vida, miles de equivocaciones, pero yo recuerdo que en la cabeza tenía hasta dónde quería vivir, decía, aquí quiero vivir y ahora vivo donde quería vivir. Nunca me voy a quedar sin trabajo y nunca me quedé sin trabajo. O sea, son cosas, convicciones que uno se ve y que inconscientemente va teniendo en la vida, ¿no? Entonces, esta neurociencia, esta neurolingüística que nos vamos metiendo en nuestra cabeza es importante y lo podemos convertir en realidad. Pues cada uno de nosotros debemos forjar nuestra vida. Tenemos situaciones difíciles, momentos complicados, pero dentro de eso, el buscar esa justicia para uno mismo. ¿Qué es lo justo para mí? ¿Qué es lo justo para mi vida? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué proyecto de vida tengo? Y desde eso construir. Y para eso también tengo personas con las que me topo en la vida laboral, personal, social, y que ellas me pueden ayudar a construir esa vida, ¿no? Entonces, son elecciones, pero también son cosas que uno va construyendo, ¿no? Y en esa justicia, repito un poco lo que les estaba diciendo, en esta parte de justicia, en cuanto al trato, es eso, encontrar en cada uno esa capacidad que tiene, encontrar en uno mismo la capacidad, encontrar que uno puede madurar y crecer para ser mejor cada día, ¿no? No pensar que ya estamos hechos. La humildad también es parte del saber que estás en un proceso de madurez. Cuando yo soy humilde a lo que tengo y de lo que soy y construyo cada vez más, ¿cierto? Cuando yo me creo que soy lo máximo, olvídense, ya no tengo en qué crecer. Ya para eso ya estoy ya acá, entonces, ¿qué crees? Entonces, más bien esa humildad de seguir creciendo, mejorar, aportar en mi vida laboral, personal y siempre social. Entonces, lo que les decía, ¿no? Esta parte que les decía que es importante, la igualdad y la justicia, también tenemos como objetivo, como talento humano, el promover la conciliación de vida laboral, familiar y personal, que es fundamental. Garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos de contratación, por Dios, en donde ustedes también están ahí, ¿no? ¿Qué herramientas, qué proceso se sigue dentro de talento humano para que haya este proceso de contratación de tal manera que sea justo? Cuando yo promuevo eso, y no quiere decir que no vaya a haber situaciones en donde me digan tienes que contratarle a él porque es mi amigo y lo que sea, eso no quita de que dentro como talento humano sí haya un proceso justo, aunque a veces puede haber N situaciones de conflicto. Pero dentro de eso hay un proceso justo, ¿no? En donde está, y ustedes sé claramente que ustedes han seguido, ¿no? Cómo se hace el proceso de selección, cómo se construyen los perfiles, cómo se hace este análisis en la brecha que hay entre de perfiles, cómo se hace un informe, cómo se hace de manera legal, cómo se hace de manera justa este proceso de contrataciones. Como les digo, tomando en cuenta que sí hay otras cosas que por la sociedad, por el sistema que manejamos, no logramos. Pero dentro de talento humano, que por lo menos hay un proceso establecido, justo, ¿no? Que se dé todo este tema como algo que está implantado como crear un ambiente y un clima laboral dentro de la justicia, ¿no? La otra cosa, como hablar de justicia también y igualdad de oportunidades, prevenir el acoso sexual o por razones de sexo, ¿no? Que está también relacionado con lo que nos pasa en la actualidad. Entonces,
prevenir, prevención, hablar del tema con claridad y sostener el respeto a cada una de esas diferencias en cuanto no solamente al acoso sexual. Ustedes saben que va a haber acoso sexual. Yo creo que, no sé ahora, siempre trato de que ustedes cuenten desde sus propias experiencias, ¿no? Antes la mujer era acosada a veces por hombres y pedían, y los hombres pedían favores sexuales y las mujeres daban sexual. Había esta relación sexual también para cumplir con ciertas partes, inclusive en el crecimiento profesional, ¿no? Había una relación manejada desde la parte de la sexualidad, del acoso, pero también desde los favores sexuales, en donde sí era evidente y había denuncias y nadie le hacía caso, porque a veces la mujer era más vista como que, ay, tú te dejaste, o tú mismo promoviste, o tú mismo llamas la atención para que haya eso. Entonces sí había mucha cuestión de que la mujer es la que tenía culpa y el hombre, pobrecito, solo cayó en las redes del acoso de las mujeres. Y era verdad, ¿no? Los hombres se planteaban a veces desde víctimas de eso. Creo que ha cambiado muchísimo. Ahora, de todas maneras, sigue existiendo esta parte de acoso. Y no minimizar, chicos. Lo peor que puede hacer uno es minimizar eso, ¿no? Cuando dicen, no, pero si solo te quedó viendo, no, pero si solo te dijo esto. ¿Cómo? El derecho de la mujer a ser respetado y del hombre, porque también hay acoso a los hombres. Las mujeres acosan a los hombres ahora. Yo creo que ahora hay ya un equilibrio entre que la mujer también puede acosar a los hombres y la mujer también puede ser acosada, ¿no? Desde las dos líneas. Entonces, hay esa protección también al trato justo. Y lo que les decía, no minimizar. A veces uno se minimiza y da este sentido de que así mismo es, de que era un chiste nomás. Y yo creo que uno como mujer y como hombre no debe permitir chistes de tipo sexual ni de acoso, o sea, ni de chiste, porque el momento que uno acepta eso, ya está haciendo, para mí hay un maltrato, o sea, desde mi sensibilidad y desde mi perspectiva, ¿no? Yo no puedo permitir eso porque es el respeto el que debe primar en las relaciones que están unidas, de lo que les digo, ¿no? La relación personal, familiar y laboral están unidas, no es algo separado. Yo no puedo decirle a un trabajador, deje su vida personal y social fuera del trabajo y aquí solo es trabajador. No, es un ser humano integral en donde tiene todo esto. Y desde esa perspectiva debe ser tratado, ¿no? Para que se sienta como ser humano bien y bien tratado dentro de estos espacios de trabajo. Entonces, plantear desde esto el trabajo que ustedes tienen, ¿no? Y lo que les decía, nunca minimizar, siempre escuchar de lado y lado, pero siempre tratar de ser lo más justo en el trato y sí tomar en cuenta eso. Hace tiempo me tocó mediar, bueno, siempre estamos en este proceso de mediación. Eh, fue una chica a decir que fue tratada de manera injusta y violenta. Y claro, nosotros les llamamos, o sea, no minimizamos, sino decimos, bueno, ¿y qué pasó? Cuenta, ¿qué dijiste? ¿Qué te dijo? ¿En dónde fue? ¿Cómo fue? Vamos a conversar con esta persona y luego vamos a hacer una conversación entre las personas que estuvieron involucradas en esto y se llega a acuerdos. Pero hay una cultura de trabajo en donde se tiene que hacer eso. O sea, no se puede quedar en que mejor callémonos, quedémonos calladitas porque esta es una persona de poder o porque, no, o sea, así sea el jefe más grande, nosotros hemos establecido un tema de mediación frente a situaciones de violencia, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser de tipo sexual, no, sino de violencia en cuanto al trato y en cuanto a esto. Mauricio, gracias por tus preguntas, Mauricio. Y después la Carlita. ¿Qué dice? Profe, con respecto a lo que usted está mencionando, yo me pregunto, ¿y qué pasó con el caso de Televisa? ¿Qué pasó con el caso de todas esas mujeres que ahora son famosas, que fueron agredidas sexualmente cuando recién entraron a Televisa? Y se demoraron 25, 30 años en denunciar.
¿Qué pasa ahí, profe? O sea, yo Que esperé también ser ahí muy hay... famosa y poderme ir. O sea, no estoy juzgando, estoy preguntando, profe. Sí, sí, sí. Tal vez puede sonar como machista por ser hombre, ¿no? Pero no, o sea, yo pregunto, o sea, la pregunta es súper seria. O sea, ¿qué pasó con esas personas? ¿Por qué no denunciaron ese mismo día? ¿Por qué no denunciaron en ese mismo año? ¿Por qué? No juzgo a estas personas ni nada por el estilo, pero juzgan ahora, denuncian ahora que ya son famosas. Entonces, profe, ahí la credibilidad, ¿dónde queda, profe? Sí, lo que pasa es que también hay situaciones en donde las personas buscan un espacio de poder, porque también es cuestión de valor, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? Eh, y son muchos los valores que hoy día veníamos conversando con mi esposa y decía, a ver, ¿cómo elegir un presidente? Un poco para darte, ¿y cómo elegir un presidente? Decimos, a ver, yo le decía, yo creo que uno debe elegir desde el valor que tiene. ¿Cuál es el valor que mueve su vida? ¿Ya? Si yo elijo a un banquero, ¿cuáles son los valores de los banqueros en general y cuál es el valor de las personas que están en un tema en donde está inmerso el negocio, el dinero, el ahorro, este tipo de cosas? Es difícil poder cambiar los valores. Entonces, ¿qué valor mueve a cada uno de los seres humanos? A todos nos mueve diferentes valores. El valor general, el valor universal están, pero hay valores que están relacionados con nuestra forma de pensar y de ser en la vida. Pero decía, para mí el valor no es para mí el valor, el dinero tiene su justo valor. El dinero para mí es importante mientras yo tenga un espacio donde vivir, tal vez un carro y comer bien, ¿ya? O pasear. Pero no más. No necesito más, no quiero más. Pero para otra persona puede ser el dinero el centro de su vida. Puede ser que ni siquiera se le interese comprar un carro, una casa, ni siquiera, sino tener dinero. Tener todo el dinero que puede. Y es una persona que le encanta el negocio y que le encanta tener plata y que le encanta este tipo de cosas, ¿no? El valor del dinero frente a otro. Hay otra persona que posiblemente el valor más importante sea en su vida sea el deporte. No le importa tener dinero, no le importa tener la casa, el carro, yo qué sé, ¿no? Es el valor. Otra persona que le puede tal vez el valor de la protección de la naturaleza. Entonces va a pensar siempre en la naturaleza, capaz que vivir sin dinero, con lo mínimo en la naturaleza. Entonces, ¿qué valor mueve nuestras decisiones? Nuestros valores mueven nuestras decisiones. Si yo estoy en una situación en donde como artista, ¿cuál es el valor que va a ser más importante para mí? O como, no sé, dentro de la televisión, el trabajo con el público, y recién estoy comenzando, estoy en una posición de crecimiento, en donde ¿a qué medida me va a afectar eso? ¿A quién le van a creer? ¿A mí, que soy alguien que comienza en una cuestión así, o a alguien que tiene poder, inclusive de los medios de comunicación? Porque tú sabes que los medios de comunicación ponen realidades en donde a veces no hay esa realidad. O sea, le venden a un político maravillosamente, porque capaz tienen sus intereses también de tipo empresarial. Entonces, ¿desde dónde se toma esa decisión? Entonces, no es porque yo busco la justicia, sino que porque capaz que no busqué la justicia, sino busqué el subir en cuanto a su vida profesional, y le importó más su vida profesional y dijo, en este momento a mí no me sirve, capaz que cuando yo denuncio no me van a creer y me van a sacar y yo no quiero eso. Entonces, sí hay muchas cosas que analizar más allá de esto, ¿no? De hecho, hay niñas que hace tiempo recuerden también que una niña había sido violada y maltratada sexualmente en esta producción de novelas por un artista argentino que era súper conocido, y después de muchos años ella declaró que a ella había sido abusada sexualmente
por este señor. Y él lo que dijo, eso fue con consentimiento, tenía 16 años y yo tuve relaciones sexuales, o sea, claro, pero había un chantaje tras de eso. Entonces, sí son cosas súper complicadas, ¿no? Que implican este valor de cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros a veces vemos, por ejemplo, yo veo que están robando en mi trabajo, está haciendo, no sé, un sistema de contratación, me doy cuenta que para la contratación le doy a una persona que no tenía todo el perfil, pero que el jefe hizo que esta persona llegue como el que ganó, ¿no? Entonces, yo sé que algo está pasando, yo sé que mi jefe está teniendo, pero si yo declaro, si yo capaz que no tengo toda la evidencia, no me van a creer, eh, entonces mejor me quedo callada. Nosotros no somos cómplices de muchas cosas que no están dentro del valor, porque el valor de mí es también, si yo declaro, capaz que no me creen, me sacan del trabajo, si es político, nunca más me van a dar trabajo porque soy una soplona, o sea, hay muchas cosas complicadas de poder manejar. Hay que tener mucho valor, mucha madurez y también ser muy seguro para hacer todo este tema de declaraciones. Pero en todo caso, por eso les decía que uno dentro del talento humano y dentro de estos espacios de manejo, de mediación y de protección, nunca puede minimizar lo que se dice. Si a mí me dicen, oiga, esta persona hizo, a ver, bueno, y dar más bien la seguridad y el valor para que pueda ser denunciado, ¿no? Y pueda ser castigado y sancionado en el sentido de que todas las cosas que se puedan hacer en beneficio de buscar la justicia en cuanto a todo este tema que hablamos del trato, se ha dado, ¿no? Muchas cosas se ocultan, muchas cosas no tenemos pruebas, son complicadas, chicos, y esto ustedes lo saben. ¿Cuántos de ustedes o de nosotros hemos sido testigos de cosas que no hemos estado de acuerdo y a veces hemos dicho entre mi trabajo y eso, mejor me quedo calladito? ¿O cuántas hemos denunciado y no nos han hecho caso y hemos mandado del trabajo y nos han dicho chao y nos hemos quedado sin trabajo y como es político estamos fregados? Hasta cambiar a otro partido, hasta ver cómo desde otra línea me ubico. O sea, son situaciones complicadas. Carlita. Gracias, profe. No, nada, hablando del tema, me acordé que, bueno, yo un tiempo estuve trabajando en encargo en un área que se llama Servicios Administrativos en Petroecuador. Y bueno, un gerente que llegó pidió cambiar todos los muebles de la gerencia, ¿no? Entonces, había un sillón que era un sofá cama que yo mandé a otra área y cuando las señoras de la limpieza me llaman, me dicen, señora Carlita, venga. Yo mando y me dice, encontramos todos estos objetos dentro del sillón. Entonces yo fui con un compañero que era más antiguo que yo. Y él me dice, es que este sillón era el sillón de los ascensos. Y se rió. Entonces yo me quedo y digo, ¿cómo el sillón de los ascensos? Ay, me dice, no entenderás. Le digo, no. Entonces, ese sillón había sido comprado en la administración de Marco Calvo Piña, que es el gerente ex gerente que está todavía preso. Y este señor ha sabido ofrecerles el oro y el moro a las chicas de ahí de Petro. Entonces, de hecho, ahí en ese sillón, no una persona, sino todo el mundo sabían quiénes estuvieron con este señor y en qué puestos estaban, que no, o sea, eran puestos altos. Entonces, bueno, estas chicas, todo el mundo lo tomaba a broma, ya les tenían como que señaladas a ellas. Y como usted dijo, o sea, entre hablar y decir lo que yo opino o mi trabajo, yo me quedaba callada, pero yo no compartía sus bromas, entre comillas, ¿no? Porque era discriminación. Entonces yo más bien me iba a un lado y las dejaba y que hablen sus cosas, por no decir otra palabra. Y a la final estas chicas, bueno, unas terminaron renunciando, otras pidieron el cambio a otras áreas o a otras ciudades. Y es horrible, o sea, yo no lo veo como que una mujer se presta para esas cosas, sino que
Muchas veces, dame un segundito, por favor. Perdón, profe. Entonces, muchas veces, o sea, no sé si justifica, si parezca que se justifica, pero a veces la necesidad o la forma de pensar de algunas mujeres es para que se presten para este tipo de cosas tan horribles, tan bajas. Entonces, por otra parte, yo una vez tuve un acoso laboral. Gracias a Dios nunca he tenido un acoso sexual ni nada porque, chuta, no sé qué miedo. Que con una jefa, entonces ella me trataba súper mal a mí. Me pedía informes a 10 minutos de ya salir a las casas, todo el mundo. Me veía exactamente a qué hora salía a almorzar, a qué hora regresaba de mi almuerzo. O sea, tenía un acoso súper mal y yo me enfermé tanto que fui a parar al hospital por estrés laboral. Y no tanto por la carga de trabajo, sino por la forma en la que ella me trataba. O sea, ella a mí me hacía quedar mal delante de todos mis compañeros. Me ponía a hacer cosas que nadie me había explicado antes cómo hacer. Sin embargo, yo hacía lo que yo podía, entonces ella me devolvía y me devolvía y me devolvía y cada vez me alzaba el tono de voz y todo. Entonces yo lo que hice un día fue entrar a la oficina de ella, cerrar la puerta y sentarme y decirle, a ver, hablemos. ¿Qué te molesta de mí? ¿Por qué me tratas así? Entonces ella se quedó sin piso porque nunca pensó que yo iba a reaccionar así, pero ya era un trabajo en el que yo no podía renunciar porque ganaba muy bien y me iba bien, o sea, el problema era ella. Entonces yo sabía que el tema de ella era molestarme tanto para que yo renuncie y yo no lo iba a hacer. Entonces yo preferí acercarme a ella, hablar y decirle, a ver, ¿qué te molesta de mí? Indícame cuál es tu método de trabajo y yo cambio el mío y hago como a ti te gusta porque tú eres mi jefa, pero, o sea, sí, y me conoció y ella igual a la final, delante de todos, en una reunión me pidió disculpas por su actitud conmigo y, y hasta ahora no somos grandes amigas, pero sí nos chateamos. De hecho, hoy era el cumpleaños y le escribí, me agradeció, medio conversamos. Entonces yo sí creo mucho en el diálogo, en el que si algo no me gusta, decirlo o compartirlo o, o sea, de la mejor manera, ¿no? Y eso igual en la casa, en el hogar o con la familia. Eso, profe, esa era mi Sí, acotación. Carlita, y por eso les hablaba un poco recién de la seguridad en uno mismo, de sentir que yo merezco ser tratado con justicia y desde eso yo pido a los demás lo mismo. Nadie se enoja y más bien reflexionan cuando hay un tema de esto, ¿no? Y creo que eso debemos aprender todos, ¿no? Y desde la misma valentía de juntarse, no desde la violencia, sino desde a ver qué pasa. O sea, yo me estoy sintiendo mal frente a lo que tú me dices, de lo que eh, tus, a tus exigencias dentro de un tema que yo no puedo, o sea, dependiendo de todo lo que necesiten decirlo, decirlo. Y es lo más importante, chicos, creo que nos das un testimonio de lo que debemos hacer los hermanos, todos, absolutamente todos. Yo he estado en la misma, a mí nunca me han acosado, yo he acosado, mentira. Pero, no, más bien, No creo. no, yo creo que todos tenemos la seguridad en nuestras vidas de hablar de lo que estamos pensando y sintiendo y exigir respeto de las otras personas. No, lo peor que le puede pasar es que le manden, pero ya uno descansa emocionalmente porque es súper fuerte eso. Así que sí. Entonces, ese equilibrio, por eso les decía que está relacionado con nuestras características de personalidad, con nuestros valores, el valor claro en el sentido de saber que debemos respetar y que debemos exigir también el respeto en todas estas áreas que les estoy diciendo, ¿no? Y cada vez ir acabando con esta parte de hacer, más bien dicho, de promocionar el crecimiento profesional sin tomar en cuenta todos estos temas que les había dicho, ¿no? Entonces, hay principios de equidad que debe promover todas las empresas, ¿no? Promover la igualdad de género desde las direcciones de alto nivel, respetar y defender los derechos humanos por igualdad y promover la no discriminación. Eso que sea como
parte importante de su trabajo como talento humano, ¿no? Velar por la salud, seguridad y el bienestar de todos los colaboradores, ¿no? La salud, la seguridad y el bienestar, salud emocional. Y aquí otra de las cosas que ahora tenemos que trabajar es en la salud emocional, ¿no? Nuestra salud emocional, nuestra salud mental, nuestra salud física, nuestra salud en cuanto a mantener un ambiente que nos ayude o nos aporte a tener mejor equilibrio. Entonces, hay ya programas para trabajar la salud emocional, ¿no? Ojalá, miren que recién cuando les enseñé este video que decía que se creó en Inglaterra el Ministerio de la Soledad, ¿no? Porque hay personas en que se encuentran, y ahora mucho más, gente que tienen problemas emocionales, están relacionadas con la depresión, con situaciones de ansiedad, y debemos velar por esos trabajadores para apoyar a esos colaboradores. Y han aumentado los niveles de suicidio, inclusive, que es fruto de la depresión. Entonces, entender que es un problema de salud mental y emocional, y desde eso entender a los colaboradores. ¿Qué está pasando? ¿Por qué de la noche a la mañana, que era una buena persona, ahora es agresiva? Posiblemente es una respuesta de depresión, ¿no? Las personas que ya con un problema de estrés suelen tener también cambios en su vida, en su conducta, ¿no? Se pueden volver mucho más agresivos, a pesar que uno puede pensar que es una mala persona, puede ser que haya estos cambios de conducta y estar pendientes de eso para poder por lo menos dar el espacio para que se pueda atender esta parte de salud mental, ¿no? Promover la educación, la formación, el desarrollo profesional de los colaboradores, que es importante, no tanto para todos, ¿no? En general, no particularizando. Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género y la igualdad en general. Entonces, ustedes tienen esa misión de promocionar un ambiente de igualdad y de equidad. Qué chévere que sería desde talento humano que se trabaje en eso, ¿no? Esto como un programa de desarrollo organizacional, por ejemplo. ¿Cómo desarrollo la organización en el sentido de cada vez manejar un espacio de respeto y de igualdad a las diferencias? Entonces, el beneficio de la equidad en los equipos de trabajo y organizaciones inteligentes incrementan la imparcialidad, la credibilidad y el respeto. Crees y soy imparcial con las personas y creo en el sistema, ¿no? Favorece y consolida el nivel de confianza en la organización. Yo confío que es un espacio de seguridad. Y esto es importantísimo. Cuando yo siento que estoy en un espacio seguro, puedo funcionar de mejor manera en mi espacio laboral, intelectualmente y emocionalmente. Es como cuando vas a una calle insegura, no sé, entonces estás como que a la defensiva, viendo que nadie te ataque, que nadie te diga nada, estoy como contraída de lo susto, ¿no? Es igual. Si estoy en un ambiente en donde yo me siento protegido y seguro, mi función laboral y de productividad es mucho más efectiva, ¿no? Porque yo me siento segura. Entonces, promueve y mejora esta confianza en la organización y consolida el nivel de pertenencia inclusive. Mejora sustancialmente, obviamente, el ambiente de trabajo, se incrementa el compromiso con los colaboradores porque desde eso yo me comprometo con ellos, ¿no? Y ellos se comprometen también con la empresa. Generar la libertad de los colaboradores para atender asuntos personales, que es lo que les decía recién, propiciar un mejor equilibrio de la vida personal, de trabajo y laboral. Y esto obviamente con sus limitaciones en el sentido de normativas, ¿no? Porque también a veces nos abusamos del tema, porque no todos tenemos los mismos valores. Hay gente que quiere abusar de este tema. Entonces siempre como lo que les conversaba recién de aquí de los estudiantes a veces, ¿no? El abuso de que si yo doy permiso, quiero que me den todos los permisos del mundo. Si yo le permito presentar un trabajo, quieren que le presentar todos los
7 trabajos que se han presentado en estas semanas. Entonces, con ciertas normativas, entendiendo las particularidades, pero también con normativas que nos permitan manejar la justicia. Entonces, ¿por dónde comenzar? Yo creo que principalmente, como hemos estado viendo, es hacer un diagnóstico organizacional para identificar las posibles desbalances en este trato, en el manejo de los colaboradores, ¿no? Establecer una estructuración, por ejemplo, en las áreas, en las funciones de mando, con equilibrio de poder manejar esto desde esa función de áreas, ¿no? ¿Qué está pasando dentro de cada una de ellas? Acordar la brecha de diferencias salariales entre los colaboradores versus las funciones, ¿no? Lo que les decía en esta teoría, versus esfuerzo, compensación. ¿Cuánto de esfuerzo y de equilibrio estoy teniendo entre ellos, ¿no? Y de hecho, yo creo que consciente o inconscientemente las empresas siempre mantienen eso. Cuando hay una persona que trabaja y le dice quiero un permiso, váyase, o sea, no hay problema. Este fin de semana estaba con una amiga que trabaja en la Universidad Católica y es una mujer súper trabajadora, súper trabajadora. Entonces me dice, necesita ir a ver a su esposo que vive en Estados Unidos, o al menos está un tiempo allá en Estados Unidos, y pidió permiso para trabajar en teletrabajo en la Universidad Católica. La Universidad Católica le dijo, no, no te puedes ir, son 15 días, además no vamos a nada. Entonces ella les dijo, bueno, si yo doy, les dijo, no es justo porque hay otros trabajadores que no les hemos dado. Entonces ella les dijo, y tampoco es justo que yo trabaje, inclusive sin que ustedes me digan, de 6 a 10 de la noche, en las épocas en donde son más complicadas el tiempo de establecer las plataformas y todo eso. Y yo trabajo de 6 a 10 de la noche también. Entonces tampoco es justo, y ustedes no me pagan. Entonces de la universidad le dijeron, bueno, entonces les dijo ya, de todas maneras piensen, pero si ustedes no me dan ese espacio, yo tendría que renunciar y me voy. O sea, ahí está. Después de un momento le dijeron, déjame pensar, voy a consultar en el tema, y de hecho le dieron 15 días de teletrabajo, ¿no? Que no les pedía vacaciones, sino teletrabajo. Paul. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Bueno, sí tiene un poquito, me parece súper interesante, es lo del video y lo que estamos acotando, ¿no? Bueno, le comento por experiencia, no hay, a veces las empresas ven siempre su financiero, ¿no? O sea, que ven sus ingresos, y a veces no ven esa equidad de igualdad, ¿no? O sea, póngasele, hablo por experiencia, lo que me pasó este fin de semana. Yo trabajo ya 4 años en la misma empresa. Me ha costado mucho aprender muchas cosas que desconocía, desde los chicos que me han enseñado con gritos, con habladas, pero como digo, me ha costado bastantes cosas aprender en esa empresa. Pero me pareció injusto que venga una persona, sin discriminar a los extranjeros, sea colombianos, venezolanos, que vengan a tipo empresas así pequeñas, que por el mismo hecho que tienen sus problemas, paguen más a ellos y no ven el sacrificio de la persona ecuatoriana, ¿no? O sea, yo hago mucho más cosas que el extranjero, y cuando voy a ver la paga, es mal. Entonces, también eso no hay esa equidad, esa igualdad de decir, bueno, él es aquí, es ecuatoriano, también tendrá sus problemas, pero al otro, o sea, eso es lo que yo no comparto, ya porque más que todo las empresas siempre creo que deben de dar lo que es prioridad a los ecuatorianos. O sea, es bien cierto que nosotros a veces nos quejamos las cosas, no es porque nos quejamos de gusto, sino porque algunas empresas evaden muchas cosas o responsabilidades hacia la ley. Vienen personas extranjeras, como ellos no tienen los derechos, entonces se quedan con el extranjero, e incluso perjudican tanto lo que es al IES, ¿no? O sea, ya no afilian, pierde ingresos el IES, no hay beneficios para el ecuatoriano. Entonces, eso sí hay que regular bastante, ¿no? O sea, también
Ese es más mi punto de vista, profe. Aparte de eso, igual, ¿no? O sea, igual siempre las cosas donde yo trabajo son así. O sea, para el mal trabajador es la persona que ve sus puntos de vista y si quiere plantearlo, o sea, listo. Si no te gusta, la puerta está abierta y anda a ver si encuentras trabajo. Entonces, por ende, uno, ¿qué tiene que hacer? Callarse, no decir nada y seguir haciendo las cosas bien, porque si les hace mal, ya no estás bienvenido, ya no estás haciendo mal. Incluso una vez me dijo que me dejó, y un amigo que me enseñaba este tipo de cosas, que uno tiene que hacer lo que le toca hacer, que hay que hacer el trabajo bien, que eso es ser mal, que me influyen mal por pensar de diferente, ¿no? O sea, para ellos el buen trabajador es hacer lo que ellos dicen a la hora que ellos dicen y si tienes que dar más tiempo, te tienes que quedar. Entonces, esa es mi acotación, que debe de haber igualdad para todos. No porque sea extranjero, no porque pasa cosas, no, todos por igual. Así es, Paul. Sí, totalmente de acuerdo. Una de las cosas que me estaba planteando, Paul, es que por eso uno tiene que crecer y profesionalmente y adquirir cada vez más seguridad en uno mismo. Cuando uno sabe lo que aporta, el trabajo que hace, puede también demostrar que es valioso, ¿no? Y que sí puede ser un elemento importante dentro de la empresa. Y eso hay que hacer, ¿no? Al principio, como tú dices, yo, al menos desde mi experiencia, a veces al principio uno da más de lo que cree, pero cuando da un poco más, la gente sí le reconoce. Nosotros tenemos, y yo creo que el equilibrio en cuanto al extranjero o no es importante. Yo tengo, donde yo trabajo, 4 personas venezolanas que trabajan. Eh, Tengo una experiencia maravillosa de ellos. Gente súper trabajadora, súper culta, súper preparada, y son los que menos ganan porque son extranjeros y porque nosotros tenemos una terciarización para ese grupo de personas y les pagan con un sueldo que no se merece, porque además son profesionales, además son excelentes trabajadores, como personas maravillosas, te digo desde eso, ¿no? Entonces, ¿desde dónde lo que tú dices, ¿no? El valorar al ser humano independientemente de su nacionalidad para un trabajo justo desde esa línea, ¿no? Qué injusticia el trato con ellos, qué injusticia también con nosotros, frente a tener el desequilibrio, ¿no? Contrario a lo que tú dices, ellos entraron ganando más, en donde yo trabajo, ellos ganan menos y deberían ganar igual o mejor que cualquiera de nosotros porque realmente hacen un trabajo excelente. Entonces, claro, promover eso desde talento humano es bastante complicado porque ahí están intereses tras de eso, lo que tú dices, intereses económicos de las empresas, pero tratar en lo posible de buscar esa mediación de equilibrio entre todas estas cosas que estamos hablando. Yasmin. Sí, profe, como decía compañero Paul, y tengo la misma situación de él en donde yo trabajo, ¿no? Veo que la discriminación comienza desde los jefes, porque tal vez, póngase yo en donde yo trabajo, hay personas que son indígenas y se aprovecha, mi jefa no se aprovecha de ellos. Este viernes, imagínense, tuvimos un inconveniente de que se rompió la cabeza el trabajador y yo le llamé a mi jefa a decirle que teníamos que llevarle urgente y más nos acabó de hablar, nos dijo que somos unos vagos, que solo por tener libre los días y que nos va a hacer un descuento a todos. Entonces yo como le digo, o sea, veo desde ahí, desde las partes altas o de las personas que están al frente de la empresa, veo la discriminación. Y nosotros, por ende, por esas actitudes, no queremos rendir bien, o sea, porque no nos da el gusto de rendirle bien a mi jefa. Eso, profe. De acuerdo, chicos, hay que trabajar. Claro, profe, perdón un poquito más, ¿no? O sea, no sé si de paso tiene conocimientos, me podría salvar más que todo una duda o un compañero. ¿Cuál ellos siempre, imagínense, yo trabajo 4 años, sin IE, sin nada, ¿no? Entonces son días feriados y uno sabe que el feriado tiene que cobrar el doble. Entonces ellos que dicen es que ustedes son trabajadores eventuales, como dijo el profe de legislación, la eventualidad es un cierto tiempo y hasta y ustedes llegan a un acuerdo con él en la paga. Entonces ya paso de un cierto tiempo, que son 4 años. Entonces,
Entonces uno si quiere con esos argumentos ir así, o sea, mira, sabes que si yo ya voy más de años en este feriado, o sea, por ley, reconozcan más que sea algo, entonces ellos siempre se mantienen en eso, o sea, ustedes son eventuales, ustedes son trabajadores así, si no, igual como le menciono, o sea, su canto de él es, si no te gusta, mira, ahí está la puerta abierta y ves si es que encuentras trabajo y se te hace fácil trabajar. Entonces, es súper complicado con ese tipo de personas. Sí, Paul, lamentablemente sí tenemos todavía todas estas situaciones de injusticia y obviamente a veces ni la ley te respalda, ¿no? Aunque existe, hay muchas cosas escritas que no se ejercen o no se ejecutan dentro de estas empresas. Pero claro, ahí implica todo, situaciones legales y todo eso. Yo no tengo mucho conocimiento, pero hay dos manitos ahí que te pueden ayudar. Adriana estuvo y luego Mauricio. A ver, buenas noches, profe. Bueno, yo primeramente comparto lo que dice usted, profe, que creo que no hay que, o sea, no porque seamos ecuatorianos, queramos que solo contrate gente ecuatoriana. Es como nuestros migrantes cuando van a Estados Unidos. Yo tengo un hijo que está allá y me dolería mucho, también él está buscando su sueño, está tratando de ver cómo salir adelante y está trabajando muy fuerte y muy duro. Entonces yo creo que también es de esa parte, o sea, conozco gente venezolana que sí es muy preparada, como dice usted, o sea, no todos somos iguales. Y aquí también dentro de nuestro país, por ejemplo, en mi empresa, mi jefe tiene tenemos la política de no contrato a personal extranjero. Pero sí creo que somos seres humanos y todos necesitamos alimentarnos y eso. Ahora, compañero, yo te doy un consejo que creo que ya te dijo el profesor. Primeramente, debemos actualizarnos sobre el tipo de contrato. Un contrato eventual no puede durar más de 6 meses. Si es que tú tienes un contrato eventual, deberías, yo sé que el trabajo es necesario y a veces está muy complicado buscar un trabajo. Sí, es la verdad, pero o sea, debemos instruirnos, debemos, no sé, buscar, estudiar, y para eso también las leyes, sí es verdad que sí nos ayudan al trabajador mucho, porque a ti no solamente es la parte de la falta de seriedad en el cumplimiento imagínate, del IES. Ahora el IES también tú puedes acercarte al IES, poner una denuncia por falta de que no te están afiliando, y eso también es un proceso para la empresa, pero debes asegurarte. Si es que a ti te entregan un rol de pagos, pues es triste decirlo, pero saca una copia de tu rol de pagos. Todo eso tienes que ir haciendo pruebas. Y nosotros también, como una vez dijo Mauricio, nosotros debemos hacer las cosas correctamente como personas de talento humano, pero también nosotros debemos ayudarle a la persona, o sea, al momento de hacer, y tú también debes irte actualizando para que no permitas que hagan eso contigo, porque la persona obviamente está haciéndolo porque alguien lo está permitiendo. Lo mismo, Yasmín, o sea, qué triste, imagínense, una persona está con un accidente laboral. ¿Quién sabe que esa persona necesita una atención médica? O sea, eso no es ni siquiera si es que él quiere o no quiere. O sea, la ley indica que si la persona tiene un accidente, es nuestra obligación. Eso habla de riesgos del trabajo. O sea, eso nos dan inclusive en un curso de primeros auxilios. O sea, es nuestra obligación atenderle. Y entonces ahí, ¿qué deberíamos hacer? O sea, bueno, no quiere atenderle, yo voy y le pongo una denuncia. O sea, es muy triste decirlo, ¿no? Pero sí, hay hay jefes o digamos dueños de empresas y dueños de empresas. Y también hay empleados y también hay empleados. Porque hay gente también que, como el otro día hablaba usted, doctora, de la gente, de las personas que tienen discapacidad. Cuando yo trabajé en una y ahora es verdad que se busca a la gente, o sea, no es que se busca, pero nosotros debemos cumplir un tanto por ciento de personas con discapacidad dentro de la empresa, por ley, a pesar que, o sea, yo entiendo que ellas necesitan también trabajar y tienen muchas capacidades por explotar y que pueden ayudarnos a nosotros. Tienen inclusive, son personas mucho más comprometidas, pero asimismo no todas son así.
Hay gente que abusa de su discapacidad. Nosotros teníamos una persona en una empresa que yo trabajaba que buscábamos con discapacidad, ¿no? Pero era una empresa de alimentos. Pero la persona quería que le vayan por poco le cojan desde, ¿qué les digo? Le cojan de la cama, le pongan en la silla de ruedas y le traigan. Y, o sea, nosotros teníamos que ver 2 personas que luego le saquen al carro. O sea, también hay gente que se abusa, o sea, no es en todas, pero, o sea, eso hay que lidiar con gente, hay que lidiar también con jefaturas, hay que lidiar. Y eso yo te digo, compañero, o sea, investiga, averigua, ándate al Ministerio de Trabajo, ándate a un juzgado laboral, averigua, porque el desconocimiento es lo que a veces a nosotros mismos nos afecta. En el IES tú puedes una denuncia porque el hecho de no estar afiliado 4 años, imagínate la empresa, o sea, tú perdiste 4 años de tu vida de un proceso, si tú algún momento quieres jubilarte, pasa el tiempo, 4 años de tu vida que tú perdiste tu tiempo de aportación. Si te enfermas, si caes, si tienes un accidente, ¿a dónde vas a acudir? Si no estás afiliado, no tienes ese derecho que te asiste porque tú eres un empleado. Entonces, a veces es nuestro desconocimiento también. Y claro, obviamente te entiendo el miedo de pronto de que uno sale y te enfrentas a que tal vez no puedes encontrar un trabajo. Pero yo creo que Dios, o sea, bueno, es mi criterio como yo creo en Dios, soy una persona católica, pero creo que Dios siempre, o mejor dicho, nunca nos abandona, siempre nos ayuda, o sea, Él ve la manera de sacarnos adelante y después de un momento así, siempre viene algo mejor. Eso no te olvides, eso es mi Y criterio. cuando renuncias, Paulito, ni liquidación te dan. Obviamente. Gracias, Adriana. Sí, chicos, yo creo que hay gente abusiva porque hay personas que nos dejamos a veces y yo creo que eso es lo que debemos enseñar en la sociedad. La seguridad en uno y en el trabajo, ponerte en la mente, ¿no? Yo siempre les decía, una de las condiciones que he tenido en mi vida es no me voy a quedar sin trabajo, pero no porque no tenga, no porque siempre vaya a tener un trabajo, digamos, de dependencia, sino porque yo decía, aunque sea de vender no sé, algo de comida, no sé. O sea, nunca tengan miedo y creo que una de las cosas que ayuda mucho es tu presentación en la vida en cuanto a tu trabajo, a ser un buen trabajador responsable y segurísimo uno puede encontrar trabajo, aunque se demore un poquito más de tiempo. De todas maneras, Paul, sí es algo que tú tienes que asesorarte y no permitir que la gente abuse de nuestras necesidades, ¿no? Entonces, eso. No sé, Mauricio, si quieres acotar algo más de lo que dijo Adriana o estás de acuerdo con eso. No, profe, creo que lo que dijo Adriana está muy... De acuerdo, chicos. Entonces, no sé si me siguen escuchando. Solo una cosa, o sea, señora... ¿Aló? Creo que la profe no me oye. Sí, te estoy escuchando. Ya, gracias, profe. Sí, lo que le decía es con respecto a la jefe de Yasmín, la señora puede estar presa, ¿no? Eso hay que estar muy claro, y la multa que se le viene encima es gigantesca. Hay que meterle un juicio, lo mismo al jefe del Paul. Es sencillo, no es difícil, es mucho tiempo, ¿sí? Pero ustedes pueden acercarse a la FETRALPI, que es la Federación de Trabajadores Libres de Pichincha, y ahí solicitar ayuda. Y ellos les ayudan, porque lo del Paul es incluso, se está yendo en contra del Estado, porque el IES no está percibiendo el dinero, el Estado no está percibiendo el dinero. Y lo de Yasmín es brutal, no es humano. Entonces, están muy complicadas. Esas dos personas, esas dos jefaturas en sus dos lugares de trabajo están muy complicadas. Claro, si se abre eso a nivel legal y a nivel de denuncia, están súper complicados. Ellos pierden, ¿no? Y ellos quieren ganar a través de la amenaza. Y es porque del dinero, profe, perdón. Claro, del dinero. Claro, sí, porque les da resultado, porque si no, ustedes tienen siempre un respaldo desde el ámbito legal y así se demora un poco más, están ustedes respaldados. Así que bueno, entonces, chicos, la igualdad, para hacer un resumen,
la igualdad tiene que ser en todos los procesos, ¿no? Como les decía, desde el proceso de selección, las condiciones de trabajo, la igualdad distributiva, la igualdad en el respeto de todas estas cosas que yo les decía en estas áreas y en estas distintas formas de trabajo y de personas, la formación y clasificación profesional, que también debe ser igualitaria en el ejercicio de responsabilidades y derechos, tanto en la vida, como les decía, personal, familiar y laboral, y en cuanto a la atención para que no haya estos espacios de acoso y de violencia en las personas, ¿no? Porque esto es parte de nuestro trabajo. Por eso es que es un trabajo fuerte, es un trabajo de mucha claridad, de mucha seguridad, y de saber que ustedes están desde un espacio de mediación, ¿no? Un espacio en donde obviamente también buscas la productividad y en donde también buscas el bienestar de los colaboradores. Muy bien, chicos, hasta aquí. Ahí tienen también una presentación sobre esto, pero creo que el poder hablar de estos temas nos ayuda un montón. Mañana vamos a comenzar con uno de los grupos que nos dé como un resumen o de lo que hicieron y para cambiar de tema. Así que muchísimas gracias, chicos. Les mando un abrazo y mañana nos vemos, ¿ya? Hasta mañana. Mañana, profe. Buenas Mañana, noches, profe. profe. Hasta mañana. Profe, Mañana, profe, profe. disculpe, Muchas gracias. ¿En qué te puedo ayudar, André? tal vez me puedo quedar con usted un minutito, por ¿Qué favor. necesitas, Gabriel? Sí, necesitaba conversar con usted, profe. Lo que pasa es que yo tuve un inconveniente, no pude cancelar lo que es el pago y el día viernes ya obviamente nos han bloqueado la plataforma. Profe, no sé cómo podría ser. Lo que pasa es que yo me tuve que cambiar de casa porque en la anterior casa que yo estaba